buenas tardes. Damos un saludo especial a todos y todas las presentes. Es un gusto para nosotros darles el saludo desde la carrera profesional de educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En esta oportunidad nos reunimos en este webinar titulado Condiciones claves para elaborar experiencias de aprendizaje. Damos un saludo nuevamente a quienes están ingresando y les pedimos que en el chat puedan colocar de dónde se conectan, dónde están, ¿no? En qué parte de nuestro país se encuentran, para que podamos conocerlos y ya nuestra ponente también va a interactuar con ustedes. Vamos entonces a dar inicio a este evento. Damos también el saludo a quienes están conectados por el Facebook Live. Les pedimos también que puedan colocar en los comentarios en el Facebook Live de dónde están conectando, quiénes son, dónde están conectando, qué expectativas tienen. Podrán colocar sus preguntas también en este chat del Zoom y durante la ponencia se irán dando respuestas, recogiendo algunas preguntas para poder luego formularlas a nuestra ponente. Voy a presentarles a nuestra ponente de hoy. Hoy día estamos muy contentos porque nos acompaña para este webinar Jessica Sánchez Quispe. Voy a presentar a nuestra ponente que ya está en línea, seguro la pueden ver ya en los cuadraditos en la pantalla. Jessica es licenciada en Educación Secundaria con la especialidad de Lengua, Literatura y Comunicación por el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, licenciada en Educación también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, certificada como profesora láser calidad, cuenta con diplomados en formación internacional de formadores en educación popular, aquí en nuestra casa, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, también como especialista en dificultades de aprendizaje en el aula, en el Instituto Nacional Pedagógico de Monterrico, investigadora educativa en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También cuenta con una maestría en psicología educativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido docente de investigación de habilidades comunicativas, práctica profesional, tutoría y psicología del Instituto Nacional Pedagógico de Monterrico hasta el año 2016, coordinadora pedagógica Más Futuro, Lima, el año 2019, tiene experiencia en la producción de textos escolares y guías metodológicas del área de comunicación en primaria y secundaria, es asesora pedagógica de la editorial SM, jefe de práctica actualmente en la Escuela de Educación en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y es especialista externa en asistencia técnico-pedagógica en materia de comunicación de la Dirección de Formación Docente de Servicio, DIFOTS, del Ministerio de Educación. También es psicopedagoga del área de consultoría educativa y editorial Ursel, de la consultora educativa y editorial Ursel, y es consultora educativa en general. Nos acompaña el día de hoy con toda su experiencia para poder justamente compartirnos la importancia de esta temática, ¿no? Que a nivel de educación básica regular buscamos los docentes elaborar, planificar, desarrollar, evaluar realmente experiencias de aprendizaje con los estudiantes. Así que, sin más preámbulo, renovando el saludo a todas y todos los presentes en esta sala, la bienvenida a cada uno de ustedes y también a nuestra ponente Jessica Sánchez. Vamos a dar inicio a este webinar, recordando que pueden interactuar en todo momento por el chat y en su defecto los que están en el Facebook Live por los comentarios para dar a conocer sus apreciaciones, preguntas que en distintos momentos de la intervención de Jessica yo iré dando algunas intervenciones en función a lo que ustedes van colocando. Muy buenas tardes, bienvenida Jessica, podemos dar inicio a este webinar. Gracias, Giancarlo. Muy buenas tardes a todos los participantes. Estoy muy emocionada y muy contenta de la acogida que ha tenido este webinar por parte de ustedes. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Estamos muy alegres de poder compartir algunos conocimientos con ustedes y aprender juntos, como lo decía en un primer momento. Ya Giancarlo me ha presentado. Yo formo parte de este equipo de nuestra Escuela de Educación de la UAR. Y bueno, había muchas inquietudes por varios temas que queríamos tratar y compartir con ustedes. Y uno de los temas que hoy nos convoca en este webinar justamente tiene que ver con las experiencias de aprendizaje.
Entonces, vamos a pedirles a todos los participantes algunas pautas que podamos mantener durante toda este webinar. Lo primero que les quiero pedir a todos es, por favor, que apaguen los micrófonos de donde estén ustedes para así evitar interrupción. Jessica, ¿podrías activar nuevamente tu micrófono? Había puesto el mute para todos y lamentablemente también para ti, pero ya todos están con el micrófono Bien, silenciado. Gracias. ya Giancarlo se ha silenciado los micrófonos. Entonces, como Giancarlo ya les ha dicho, ustedes pueden utilizar el chat para poder hacer sus consultas, para podernos hacer llegar alguna duda, alguna inquietud, mientras vamos trabajando el webinar. Vamos a procurar que esto sea de una manera participativa, porque yo voy a tener determinadas pausas donde vamos a poder interactuar a través del chat y cuando sea necesario activamos los micrófonos nuevamente, como lo puedo adelantar. Muy bien, sin mayor preámbulo, entonces empezamos este webinar. Yo un poco siempre me gusta a mí empezar mi presentación de alguna manera con una frase que enmarca, apertura en lo que yo considero me demanda este webinar. Vamos a empezar con esta frase. Vamos a un poco, primero, una vez más, la bienvenida a todos ustedes y enseguida vamos a leer esta frase de Paulo Freire. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar y quien enseña, aprende a aprender. Paulo Freire. Este pensamiento de Paulo Freire sintetiza de alguna manera lo que es trabajar una experiencia de aprendizaje. Esto es lo que nos pide la experiencia de aprendizaje a nosotros como docentes. Entonces, esta frase se encuadra y se ve pertinente para esta oportunidad. Ahora que hemos empezado de esta manera nuestro webinar, vamos a continuar con lo siguiente. A mí siempre me gusta pedir a mis participantes que me digan un poco qué es lo que ustedes esperan de este webinar. Por eso es que yo siempre les propongo esta actividad. Quiero que pienses en un minuto en las preguntas o dudas que tengas sobre las experiencias de aprendizaje. Siempre nuestro quehacer, cuando se nos plantean hacer experiencias de aprendizaje, siempre nos surgen dudas, nos surgen inquietudes, nos surgen preguntas. Entonces, yo acabo de colocar ahorita en el chat un enlace para que tú puedas ingresar a ese enlace y puedas tú hacerme llegar tus inquietudes, preguntas, dudas que tengas sobre las experiencias de aprendizaje. Si no lo puedes hacer utilizando el aplicativo Mentimeter que acabo de colocar en el chat, yo te pido que escribas tus dudas o comentarios en el chat, sin ningún problema. E igual también lo puedes escribir en el Face, si es que no puedes utilizar el aplicativo. Entonces te pido, ahora sí, poder ingresar al aplicativo y contestar esta pregunta, esta inquietud. ¿Qué preguntas o dudas o inquietudes tengo yo sobre las experiencias de aprendizaje? Yo voy a dar sus respuestas y los voy a compartir junto con ustedes. ¿Está bien? Entonces, pasamos a hacer esta primera actividad. De momento dejo de compartir. Y los invito a que ustedes puedan emplear el aplicativo. Yo también lo estoy presentando ya en este instante. Para que podamos ver sus respuestas. Entonces, sí. Ahora sí. Estoy entonces empezando a compartir la pantalla y vamos a utilicen, vuelvo a repetir ustedes este aplicativo, ingresen sus respuestas. Piensa un minuto en las preguntas o dudas que tengas sobre las experiencias de aprendizaje. Si no puedes utilizar el aplicativo, una vez más te digo que puedas utilizar el chat, que también te puedo leer. Podemos leer el chat y también podemos leer lo que ustedes puedan poner en el Facebook. A ver, ¿qué dudas? ¿Qué preguntas tienes sobre las experiencias de aprendizaje?
Bien, ya empiezan a interactuar. A ver si empiezan a interactuar. Muy bien. Ya empiezan a salir las respuestas. Muy bien. Fíjense ustedes. Sus preguntas o dudas sobre los materiales adecuados, cómo se contextualizan, cómo hacerlas interesantes, qué insumos debo emplear, cuáles son los componentes, cómo se elabora, cuál es su procedencia. Fíjense ustedes todas las inquietudes que tenemos cuando nosotros planificamos una experiencia de aprendizaje. Vamos a darnos unos minutitos más para continuar. A ver, Giancarlo, si han escrito algo en el Face, a ver si nos indican si hay algo que se ha escrito en el Face también. Sí, se ha compartido en el Facebook también el enlace de Mentimeter para que puedan ingresar. Aún no hay preguntas por el chat, pero animarlos también por el Facebook, entren al Mentimeter para colocar sus consultas. Allá en el chat, por ejemplo, escribieron, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta al momento de programar las actividades en una experiencia de aprendizaje? Muy bien, Orlando, bienvenido, un gusto tenerte en este webinar. Perfecto. Las consideraciones. ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar una experiencia de aprendizaje? Muy bien. Acá sigan teniendo, a través del aplicativo, y lo estamos viendo todos, las metas del aprendizaje, cómo lograr el aprendizaje significativo, los insumos, cómo se contextualizan, cuál es la estrategia, cómo tengo que ver el producto, cómo planteo los propósitos, cómo lo elaboro, cómo trabajo las metas de aprendizaje, cómo reorganizo, cuántas sesiones debe tener mi experiencia de aprendizaje. Entonces, fíjense ustedes que hay una serie de dudas que nosotros tenemos, ¿no? De cuestionamientos, cada vez que yo me enfrento a trabajar una experiencia de aprendizaje. Muy bien. En base a estas preguntas, a estas dudas, a estas inquietudes, entonces vuelvo a dejar de compartir y nuevamente paso al PPT. Muchas gracias. ¿Me avisan, por favor? Ya está. Listo. Estamos viendo ya, Giancarlo, por favor, me avisas. ¿Estamos viendo ya el PPT que estoy proyectando? Sí, claro que sí, claro que perfecto. Sí. Se ve muy bien, sí. Muy bien, gracias, Giancarlo. Ahora sí. Vamos entonces a empezar a dilucidar las inquietudes y dudas que ustedes tienen. Algo que es muy importante, muy importante que yo tenga presente, que siempre tiene que guiarme, es primero entender qué es una experiencia de aprendizaje. Si yo no entiendo con claridad qué es una experiencia de aprendizaje, me va a costar mucho poder luego planificar y elaborar y aplicar una experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿qué es una experiencia de aprendizaje? ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que la experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades. Un conjunto de actividades que van a formar parte de esta experiencia. Este conjunto de actividades, ¿qué van a permitir? Van a permitir que mis estudiantes puedan enfrentar ¿qué? Puedan enfrentar una situación, puedan enfrentar un problema, puedan enfrentar un desafío. Entonces, volvamos a la primera idea. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Una experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un problema, un desafío. Un desafío puede ser que a lo mejor yo a mis estudiantes les plantee que ellos sean cargo de las Olimpiadas en el mes de la primavera. Un problema, el incremento de los casos COVID en mi comunidad. Es un problema que tenemos. Una situación, bueno, una situación que estamos viviendo en casa, en familia, es que no estamos tratándonos bien. Entonces, ojo, yo a través de las experiencias de aprendizaje, yo conduzco a mi estudiante a que pueda superar la situación, el problema o el desafío que yo le planteo. Ahora, ese conjunto de actividades, lógicamente, tiene que cumplir condiciones, tiene que cumplir requisitos. ¿Qué dicen?
Si yo planteo una experiencia de aprendizaje que va a tener un conjunto de actividades, este conjunto de actividades deben ser potentes. ¿Por qué deben ser potentes? Porque va a poner en juego una serie de competencias. Y si yo pongo en juego una serie de competencias, voy a poner en juego conocimientos, habilidades, actitudes. Y esto va a llevar a que mi estudiante pueda desarrollar su pensamiento complejo y sistémico. Porque lógicamente, ese conjunto de actividades, al potencializar una serie de competencias, va a llevar a que el estudiante no tenga un pensamiento básico, sino que tenga que elaborar, unir, enlazar una serie de conocimientos, de habilidades y de valores. Aparte de eso, ¿sí? Este conjunto de actividades tiene que ser consistentes y coherentes. Consistentes y coherentes, lógicamente, con esos propósitos de aprendizaje que yo voy a plantear. Y al ser consistentes y coherentes, también tienen que tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo plantear un conjunto de actividades desarticuladas, que no tengan una secuencia, que no tengan una relación entre sí. Por lo tanto, tengo que pensar qué actividades voy a tener que plantear para lograr los propósitos de aprendizaje. Y para que esta experiencia de aprendizaje cumpla su función, lógicamente ese conjunto de actividades tienen que ser auténticas. ¿Y qué entendemos? ¿Qué entiendo yo cuando yo planteo un conjunto de actividades auténticas? Quiere decir que estas actividades que yo planteo tienen que hacer referencia a los contextos reales o los contextos simulados que yo voy a plantear en los estudiantes. Por lo tanto, las actividades tienen que permitirle al estudiante entablar contacto con sus contextos. Y ese contexto tiene que ver con las personas cercanas a él, con las instituciones, con los lugares. Esas personas, esos lugares, esos contextos le van a permitir a él enfrentar y superar el reto que yo voy a plantear en una experiencia de aprendizaje. Ahora, una experiencia de aprendizaje, lógicamente, es planificada. Yo no la puedo armar de la noche a la mañana. La tengo que elaborar, la tengo que pensar. Y al ser una experiencia de aprendizaje planificada, hay varios caminos que puedo tomar. Un primer camino es que esta experiencia de aprendizaje la planifique el docente, sea yo quien la planifique. También existe otro camino que hacen muchos docentes, que lo planificamos en acuerdo con los estudiantes. Y también existen experiencias de aprendizaje que son los mismos estudiantes quienes los planifican. Ahora, la mayoría de nosotros se ha movido básicamente en ser planificada por el docente de acuerdo con los estudiantes. No muchos han permitido que una experiencia de aprendizaje sea planificada básicamente por el estudiante, que nosotros pues apoyemos esa planificación, ¿no? Eso nos lleva a otra gran verdad. Una experiencia de aprendizaje, al tener todas estas condiciones, todos estos requisitos, definitivamente se desarrolla en etapas sucesivas. Y eso implica que nos va a demandar trabajarla en varias sesiones. Entonces, ideas claras que podemos rescatar de lo que es la concepción de una experiencia de aprendizaje. Conjunto de actividades que permiten al estudiante enfrentar un desafío, un problema o una situación. Este conjunto de actividades tiene determinadas características. Esta experiencia de aprendizaje es planificada y lógicamente va a tener etapas sucesivas y que va a implicar su desarrollo en varias sesiones de aprendizaje. Esta definición la he tomado de la resolución viceministerial 094 del 2020. Eso es lo que ellos plantean, el medio plantea como experiencia de aprendizaje. Ahora, después de haber visto esta definición con determinadas características, lógicamente surge una primera pregunta. Una primera pregunta que me han hecho muchos profesores y me dicen,
Jessica, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una experiencia de aprendizaje, un proyecto o una unidad? Bueno, esto es lo que responde el Ministerio de Educación frente a esta pregunta. Esta pregunta fue hecha en el buzón de consultas del Aprendo en Casa y el Ministerio de Educación dio esta respuesta. Dice, la experiencia de aprendizaje, el docente lo tiene que ver como un término genérico y amplio, ¿no?, para identificar los componentes básicos que se toman en cuenta en un proceso de planificación por competencias. Entonces, Minedo dice, ojo, una experiencia de aprendizaje es un término genérico para trabajar competencias, sabiendo que una experiencia de aprendizaje tiene estos elementos o componentes: la situación significativa, el propósito de aprendizaje, los criterios de evaluación, la secuencia de actividades, las producciones de actuaciones, tomando en cuenta los enfoques transversales, el enfoque por competencias y también los enfoques de las áreas curriculares. Por lo tanto, si la experiencia de aprendizaje tiene estos componentes, una experiencia de aprendizaje puede tomar la forma de un proyecto y de una unidad, porque si nosotros revisamos la estructura de un proyecto y de una unidad, nos vamos a dar cuenta que tienen los mismos componentes de una experiencia de aprendizaje. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia?, nos preguntaba. Bueno, las diferencias, dice el Ministerio, entre las experiencias de aprendizaje, las unidades y los proyectos, básicamente son las formas en cómo se aborda un proyecto y cómo se aborda una unidad. ¿Por qué? Porque cuando tú abordas una unidad o abordas un proyecto, ¿qué incorporas tú? Tú incorporas un enfoque, tú incorporas un modelo, tú incluyes una estrategia, tú incluyes determinados recursos. Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre una experiencia de aprendizaje, un proyecto y una unidad. Pero las tres tienen como base los componentes de una experiencia de aprendizaje. Entonces, esa es la primera duda que yo quería compartir con ustedes. Entonces, básicamente, puedo decir, pues, que el proyecto y la unidad tienen los elementos básicos que tiene una experiencia de aprendizaje. La diferencia entre ellos, básicamente, es lo que yo voy a incorporar a nivel de metodología, a nivel de recursos, a nivel de enfoques, a nivel de técnicas, de estrategias. Esa es la diferencia. Pero en esencia, tienen los mismos componentes. Entonces, primera pregunta, que creo yo teníamos muchos de nosotros cuando nos decían, ¿es lo mismo una EDA y una unidad o un proyecto? Ya está contestada entonces esta primera pregunta. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que es una experiencia de aprendizaje y ya sabemos cuál es la diferencia entre esta y un proyecto y una unidad. Ahora, lo que continúa es básicamente, bien, si yo ya sé qué es una experiencia de aprendizaje, ahora, ¿cómo yo construyo, cómo planifico una experiencia de aprendizaje? Y para construir una experiencia de aprendizaje es muy importante que yo reconozca los componentes o elementos esenciales que tiene una experiencia de aprendizaje. Y una experiencia de aprendizaje, ¿cuáles son sus elementos básicos que no pueden faltar? La situación que va a darnos un reto, los propósitos de aprendizaje, que son básicamente las competencias que voy a poner en juego en esa experiencia de aprendizaje, y esto va a estar plagado por los enfoques transversales, porque los enfoques transversales, así como su nombre lo dice, atraviesa toda la experiencia de aprendizaje. Las producciones o actuaciones que yo voy a plantear que el estudiante realice en esa experiencia, los criterios de evaluación que finalmente me van a caer en un instrumento de evaluación y la secuencia de actividades sugeridas.
Oh, entonces, estos son los componentes básicos que debe tener su experiencia de aprendizaje. Profesora Jessica, pero yo cuando trabajo una experiencia de aprendizaje, yo también le pongo materiales y recursos, también le pongo bibliografía, también le agrego una parte que es reflexión. Bien, eso no tiene ningún problema. Tú puedes incluir otros elementos o componentes que son importantes para ti, perfecto. Pero lo que no puede tener tu experiencia de aprendizaje, lo que no puedes evitar es que tenga estos componentes. Estos son los elementales. Si estos componentes tienen tu experiencia de aprendizaje, entonces estás dirigiendo muy bien tu experiencia de aprendizaje. ¿Puedo incluir otros componentes o elementos? Sí, los puedes hacer. No hay ningún problema. Y eso muchas veces lo determinas tú de forma colegial a nivel institucional. Muchas veces es la OG la que te da un modelo para que tú puedas elaborar tu experiencia de aprendizaje o la dirección regional, etc. Entonces, no hay problema con respecto a eso. Pero eso sí, siempre cerciórate que existan estos elementos que yo te estoy proponiendo. Y estos elementos están propuestos en la cartilla de orientaciones para realizar adaptaciones curriculares en las experiencias de aprendizaje dadas por el MINEDU en el 2020. Bien, ahora, bien, profesora Jessica, ya sé cuáles son los componentes. Ahora, ¿cómo es que hago? ¿Qué características tiene cada uno de estos componentes? Es otro detalle muy importante que también tenemos que conocer. Muy bien, el primer componente es la situación. ¿Qué características debe tener una situación en una experiencia de aprendizaje? Lo primero que yo tengo que tener claro es que cuando yo plantee la situación, esta situación me permita identificar y describir contextos específicos que estén relacionados a nivel personal, familiar, local, regional, nacional, global, reales o simulados. Y cuando yo me hablo de simulados, no es que yo me los invento, sino que los simulo porque yo sé que son posibles que sean dados en la realidad. Entonces, ojo, cuando yo pienso en una situación, no es que yo me creo de la nada la situación. No, no es que yo me la invento porque un día amanecí inspirada y ya voy a crear esta situación. No. Yo lo que tengo que hacer es mirar lo que viven mis estudiantes. Identificar esos contextos que diariamente viven mis estudiantes a nivel personal, lo que viven en sus casas, lo que viven en la institución, lo que está pasando en su comunidad, lo que está pasando en su región, lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el mundo. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera que ver el lado local, yo me doy cuenta que en la comunidad de mis estudiantes, donde viven mis estudiantes, está aumentando los casos de COVID, entonces, lógicamente, ese contexto local me está dando ideas por las cuales yo podría crear una situación. Si yo me doy cuenta que a nivel familiar se están incrementando los divorcios en los hogares de mis estudiantes, entonces ese referente de contexto también a mí me está indicando que por ahí podría plantear una situación. Si yo me doy cuenta a nivel personal de mis estudiantes que están pues en el tema del amor, del enamoramiento, por ahí podría yo coger una situación y podría plantearla para mis chicos y para la experiencia de aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, a nivel nacional, estamos próximos a vivir lo que son las elecciones municipales. En noviembre son las elecciones municipales y el movimiento frente a eso es muy básico ahorita en nuestro país porque estamos abordando otro tipo de problemas. Pero ojo, esa también es una situación de un contexto muy cercano a los estudiantes que les va a tocar vivir. Por lo tanto, ese podría ser un insumo que yo también podría utilizar para plantear una experiencia de aprendizaje. Entonces, ojo, una situación parte de mi observación reflexiva de lo que le sucede a mi estudiante y su contexto. Ahora, lógicamente, una situación primero plantea el contexto, pero luego me va a plantear el reto.
El reto en las últimas experiencias de aprendizaje se están formulando en forma de pregunta. Profesora Jessica, pero antes yo he visto también que el reto no se formula en forma de preguntas, sino se describe lo que van a trabajar los estudiantes. Sí, es cierto, un reto también tenía esa forma. Si tú me preguntas, profesora Jessica, ¿desde cuándo se está formulando el reto como forma de pregunta? Yo te diría que hace más o menos 2 años. Antes de estos 2 años sí lo podías encontrar en forma de pregunta o lo podías encontrar en forma de una descripción. Ahora, cuando tú formulas en forma de pregunta, tienes que asegurarte que esa pregunta sea abierta y clara. Y que esa pregunta le permita a mi estudiante que reflexione sobre ella y que empiece a pensar cómo responder esa pregunta y qué competencias y a través de qué actividades, de qué producciones o actuaciones podría superar ese reto. Entonces, ojo, primero presento el contexto y luego presento el reto. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que esa situación que yo he planteado realmente es significativa? Bueno, ¿cómo me doy cuenta de eso? Básicamente, yo me doy cuenta de eso cuando yo les planteo la situación a mis estudiantes y yo veo que ellos se interesan por esa situación. Los motiva a hacer preguntas y inmediatamente empiezan a dar una serie de respuestas que tienen que ver con sus conocimientos sobre esa situación, las concepciones que tienen sobre esa situación, las actitudes que les produce, las emociones, las ideas, las creencias. Entonces, ojo, es importante que cuando yo empiece mi experiencia de aprendizaje, yo motive a mis estudiantes presentándoles la situación. Pero ojo, cuando yo hablo de motivación, no es llevo a la clase, les proyecto la situación y les digo a mis estudiantes, a ver, lean la situación, lean el reto y muy bien, ahora sí quiero escuchar sus opiniones. Esa no es la forma, en realidad, de presentar la situación. Lo que tú tienes es que recrear la situación en tu aula. Si, por ejemplo, tu situación tiene que ver con las elecciones municipales y el reto tiene que ver con la pregunta cómo votar de manera consciente en estas elecciones municipales, si esa fuera la pregunta reto, pues ¿qué podrías presentar a los estudiantes? Probablemente podrías llevar un audio, un video, dando a conocer, ¿no?, que se acercan las elecciones municipales, podrías presentar a los posibles alcaldes de la localidad de tu estudiante, podrías a lo mejor eh, llevar también lo que opinan las personas de esos candidatos, y también podrías, pues, recrear a lo mejor un momento en el cual les puedas preguntar a sus estudiantes, dime, ¿por quién vas a votar? Si mañana serían las elecciones. Y en función de esas preguntas, esas respuestas, tú vas a darte cuenta, pues, que la mayoría de los chicos o la mayoría de los peruanos estamos muy poco informados sobre por quién votar. Y eso te llevaría ya a plantear la pregunta reto. Y ojo, estás planteando la situación, pero de una manera diferente a leer la situación y a leer la pregunta reto, sino que estás suscitando un contexto en el cual el estudiante se vea identificado y diga, oye, esta situación es muy interesante, me impacta a mí, es de mi interés, porque finalmente el alcalde que yo elija va a tener repercusiones en mi vida personal, en mi familia, en el lado cultural, económico, social y político de mi comunidad. Por lo tanto, es muy importante cómo tú redactas la situación, pero también cómo tú la presentas a tus estudiantes. Y la última idea que presento en la situación es que esta situación
Debe abordar problemáticas, actitudes, estereotipos, sesgos cotidianos a la luz de los enfoques transversales. A ver, ¿qué significa esto, Jessica? O sea, ¿cómo lo debo entender? Ojo, cuando tú planteas una situación, aparte de que tú vas a movilizar a través de esa situación y el reto una serie de competencias, tú vas a movilizar también una serie de valores y de actitudes. Porque inmediatamente cuando tus estudiantes empiecen a reflexionar y empiecen a hablar sobre esa situación, tú vas a reconocer cuáles son los valores que están primando para responder a esa situación y qué actitudes vas a encontrar en tus estudiantes ante la situación que tú le planteas. Entonces, tú te das cuenta desde el inicio del planteamiento de tu experiencia de aprendizaje que los enfoques transversales bañan a tu experiencia y están presentes de manera permanente. Ahora vamos a ver dos ejemplos de situaciones que se han planteado en diferentes experiencias de aprendizaje. Aquí hay una situación que fue planteada en la experiencia de aprendizaje del 7º ciclo de la secundaria. Y fíjense ustedes qué dice, cómo la redactaron. El sobrepeso y la obesidad son grandes males que afectan al Perú. Tanto es así que cerca del 70% de los adultos, entre mujeres y varones, lo padecen. Según nuestras fuentes del Centro Nacional, CENAN, del Instituto Nacional de Salud en nuestro país, el 69,9% de los adultos padece de sobrepeso y obesidad. Estos males afectan seguidamente al 42,4% de los jóvenes, 32,3% de los escolares, 33,1% de los adultos mayores y finalmente al 23,9% de los adolescentes, explicó el nutricionista del Instituto Nacional de Salud, César Domínguez. Durante la pandemia, las personas obesas están consideradas dentro de los grupos vulnerables. Ahí está el contexto de la situación. Me ha descrito lo que está pasando. Ahora, después de haber dado el contexto de la situación, presento el reto. Ante esta situación es importante preguntar, ¿qué acciones propondrías para la prevención de la obesidad? Fíjense ustedes que esta situación, si yo me doy cuenta, si yo la veo, percibo con claridad que toda esta primera parte tiene que ver con el contexto. Me ha explicado qué sucede y ha cogido no lo personal, ni lo familiar, ni lo local, ni lo regional, sino ha cogido un contexto nacional, con cifras investigadas y que nos dicen pues que el sobrepeso y la obesidad es un problema y que eso se ha agudizado aún más en la pandemia. Entonces, el contexto está bastante bien dado. Lo que sigue es la pregunta reto. Y si nos damos cuenta, la pregunta reto nos dice que debe ser clara, debe ser abierta y debe permitir que cuando yo lo conteste puedan implicarse, puedan ponerse en juego una serie de competencias, una serie de conocimientos, una serie de habilidades, una serie de actitudes y una serie también de actuaciones y producciones. Porque si yo esta pregunta reto la hago muy específica, muy pequeñita, entonces solamente va a responder a lo mejor a una competencia y no va a responder a varias competencias. Y no va a responder a lo mejor a varios conocimientos, sino a muy pocos conocimientos. Por lo tanto, yo tengo que poder crear bien el contexto y crear bien la pregunta reto de mi experiencia de aprendizaje. Esta es, por ejemplo, un modelo para secundaria. Acá hay otro modelo que se ha trabajado también en primaria. Vamos a ver. Aquí está. Esta pertenece a la experiencia integrada del 4º ciclo de primaria. Y fíjense ustedes cómo la han planteado. Las decisiones son parte de nuestra vida y las tomamos en cada momento, como cuando se nos presenta una necesidad
algún interés o un problema donde tenemos que elegir. Por ejemplo, ¿qué juego? ¿Qué ropa me pongo? ¿Como una fruta o una golosina? ¿Le doy pastos, zanahoria a mis conejos? ¿Salgo de mi casa sin permiso o lo pido? ¿Qué programa de televisión veo? Entre otros. Cuando somos niñas o niños, estas decisiones las tomamos generalmente pensando en lo que más nos gusta o nos da satisfacción. En la niñez todavía nos resulta difícil tomar decisiones pensando en todas y todos. El contexto. Y este contexto ha salido de un contexto personal. No es ni familiar, ni local, ni regional, sino es de un contexto personal. Lo que viven los niños en ese ciclo. Lo que observó la docente de sus niños. Y luego formula la pregunta reto. En ese sentido nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué debo tener en cuenta para tomar una decisión que me beneficie y beneficie a mi familia? Entonces, ojo, una vez más nos damos cuenta que yo tengo que tener muy claro ese contexto que voy a trabajar con mis estudiantes y tengo que tener una pregunta, reto, que permita movilizar mis propósitos de aprendizaje. No sé si en esta primera parte de la situación hay alguna consulta, hay alguna duda. Yo lo que les puedo decir es que cuando ustedes creen la situación, es muy importante que ustedes hayan sido unos docentes observadores de la realidad, de los problemas, de las dificultades, de las situaciones que viven sus estudiantes. Que conozcan a sus familias, que conozcan sus gustos, que conozcan sus preocupaciones, que estén muy involucrados también con lo que está sucediendo a nivel de la institución donde los chicos están, que estén muy involucrados también en lo que pasa en la comunidad, en el distrito, en la localidad, porque somos muy importantes para que yo pueda plantear una situación. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, hasta aquí, sería interesante que la pudieran hacer. Si no, podemos continuar. Tenemos el chat activo. Profesora Ah, Jessica, tenemos una pregunta de César García. Nos escribe desde Huancavelica y nos pregunta, ¿podría ser una sola o dos o tres preguntas retadoras en la situación de la cual estamos hablando para la experiencia de aprendizaje? gracias, Giancarlo. A ver, profesor Augusto, ahorita lo que les estoy mostrando es cómo lo ha planteado el MINEDO. Cuando nosotros revisamos las preguntas reto en las experiencias de aprendizaje del MINEDO, las hechas en el 2021 y las actuales generalmente tienen una sola pregunta reto. Si nosotros revisamos las anteriores, usted puede encontrar una pregunta reto o puede encontrar dos, tres, yo incluso he encontrado hasta 7 preguntas reto. Y claro, yo pienso que eso tiene que ver mucho con qué. Generalmente, en la secundaria, voy a hablar de la secundaria, no de la primaria. En la secundaria, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar unidades, proyectos o experiencias de aprendizaje a nivel de área y no de manera interdisciplinar. Entonces, lógicamente, cuando a mí se me pide que yo trabaje una experiencia o una unidad de manera interdisciplinar, entonces eso implica que esa unidad o esa experiencia la vamos a trabajar varias áreas. Y como estábamos experimentando el crear la situación significativa, lo que hacíamos era plantear varias preguntas retos. Y cada pregunta reto respondía a determinada área. Y es por eso que esa situación significativa no tenía una pregunta reto, sino tenía varias preguntas reto. En la medida que nos hemos ido perfeccionando en la elaboración de la pregunta reto, básicamente nos hemos quedado con una lo suficientemente abierta y flexible para que pueda ser respondida por todas las áreas que van a trabajar esta experiencia de aprendizaje. Y ahí vendría a lo mejor
otra pregunta. Otra pregunta que me diría, profesora Jessica, en una experiencia de aprendizaje, ¿tienen que incluirse todas las áreas? Yo le diría, depende. Hay experiencias de aprendizaje en donde se pueden trabajar con todas las áreas y hay experiencias de aprendizaje en donde no pueden incluirse todas las áreas. Entonces, eso va a depender. Aquí hay otra pregunta, ¿verdad? El reto puede ser planteado en una frase, es decir, no necesariamente en pregunta. ¿Cuál es la verdad? Lo hago porque alguien de una expresión en Nicola mencionó. Sí, profesor Orlando. Lo que nos plantean los documentos del 2021, es que la pregunta puede ser trabajada, el reto puede ser trabajado a nivel de pregunta. Usted puede formularlo como pregunta, pero también con una descripción. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? ¿No? Para enfrentar este reto, el estudiante preparará un panel donde presentará a los candidatos municipales. Sí. Entonces, hay dos formas de plantear la pregunta reto. Como pregunta, como una descripción. Los modelos que ustedes encuentran colgados en la plataforma del Aprendo en Casa son estas dos formas, estos dos modelos que yo acabo de presentar. Y en ellas no los presentan como descripciones, sino los presentan como preguntas. Entonces, si usted me dice qué es lo que se viene trabajando en los documentos actuales, a nivel del reto, el reto se viene trabajando como pregunta, como una sola pregunta, y es una pregunta abierta y clara, y que a través de la respuesta a esa pregunta puedan subirse varias áreas. Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera que responder la pregunta reto, si me dicen, ¿qué acciones propondrías para la prevención de la obesidad? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué áreas podrían trabajar esta experiencia de aprendizaje? Los leo en el chat. A ver, si esa es la pregunta reto, ¿qué áreas? ¿Qué áreas responderían esta pregunta reto? A ver, se está hablando de sobrepeso y la obesidad, y la pregunta reto es, ¿qué acciones propondrías para la prevención de la obesidad? ¿Qué áreas podrían responder esta pregunta? A ver, los leo en el chat. A ver si alguien se anima. Si esa es la pregunta red, por supuesto. Matemáticas, ciencia y tecnología, desarrollo personal, educación física. Así es, profesora Edu. Exactamente, exactamente. Entonces, y lógicamente la abanderada, el área abanderado es ciencia y tecnología. ¿No? ¿Por qué? Porque la temática de esta situación definitivamente responde a ese tipo de preguntas. Así es. Por lo tanto, CTA es la abanderada, es la primera llamada, la primera convocada. Pero también matemática, también desarrollo personal, también educación física. ¿Podrían ser otras áreas? Sí, podrían ser otras áreas. Pero para ver qué áreas pueden contestar, es muy importante que cada área pues empiece a pensar también inmediatamente, ya, yo puedo responder como ciencia y tecnología. ¿Qué competencias podría trabajar con esa experiencia de aprendizaje? Y si yo decido qué competencias, también tengo que decidir qué producciones o actuaciones voy a pedirle a mi estudiante. Y lógicamente también voy a tener que pensar en qué temas van a acompañar esta experiencia de aprendizaje. Y cuando yo presento este análisis de área, puede resultar que todas las áreas digan sí, todas las áreas nos podemos subir en esa experiencia de aprendizaje. Pero también puede salir que hay determinadas áreas que te digan, bueno, en esta oportunidad de las 3 competencias que tiene educación física, solamente puedo trabajar con 2 en esta experiencia de aprendizaje. Puede salir el área de matemática y te diga, ¿sabes qué? Ninguna de mis competencias puede trabajar con esa experiencia de aprendizaje. Entonces, ojo, de manera colegiada podemos plantear la situación,
pero también luego tiene que haber ese análisis de saber si todas las áreas pueden trabajar la experiencia y si es así, cuáles de sus competencias van a trabajar esa experiencia de aprendizaje. Entonces, cada vez que ustedes planteen la situación, lógicamente tiene que tener estas condiciones, pero en la medida que tú vas planteando la situación y vas llegando a la pregunta reto y vas contestando a la pregunta reto, te vas dando cuenta qué áreas pueden trabajar esta experiencia. ¿Sí? Bien, si ya tenemos la situación hecha, si ya la hemos creado, y esa situación tiene el contexto y tiene el reto, que son los componentes de una situación, entonces ya determiné sobre qué se van a mover mis estudiantes y es significativa para ellas, ha generado su interés, y no es mi interés, sino una necesidad que tienen mis estudiantes, un interés de mis estudiantes, yo ya puedo continuar, puedo ya pasar a establecer los propósitos de aprendizaje, establecer el propósito de aprendizaje de esta experiencia de aprendizaje. Entonces, el propósito de aprendizaje, ¿qué presenta en una experiencia de aprendizaje el propósito? Presenta las competencias que se van a movilizar para responder al reto. Por lo tanto, en esta sección, en esta parte, digo, selecciono qué competencias de mi área puedo trabajar yo con esta experiencia. Y lógicamente, cuando yo determino ese propósito debe responder la pregunta, ¿qué van a aprender mis estudiantes en esta experiencia de aprendizaje? Lógicamente, esa respuesta de qué van a aprender tiene que ver con esas competencias que yo voy a trabajar con mis chicos. Ahora, el propósito de aprendizaje es muy importante que yo tenga claro que es lo que se espera que mi estudiante logre en una experiencia de aprendizaje y esos propósitos estén vinculados con la situación y con las competencias que yo espero que se desarrollen. No es que yo planteo una situación y de repente yo planteo trabajar la competencia, escribe diversos textos en lengua materna y yo me doy cuenta que en esa experiencia, la verdad, esa competencia no me va a ayudar para nada. Por lo tanto, las competencias que yo seleccione tienen que estar de la mano con la situación que yo he planteado. Lo otro. Profesora Jessica, ¿y esos propósitos de qué dependen? Esa es otra pregunta muy interesante. Cuando yo planteo los propósitos de aprendizaje y experiencia de aprendizaje, lógicamente yo tengo que mirar la información de logros, avances y aspectos de mejora que tiene mi estudiante. ¿Y eso de dónde lo obtengo? A inicio de año yo lo obtengo de ese análisis de prueba diagnóstica que yo hago con mis estudiantes. La evaluación diagnóstica me permite a mí saber qué logró, qué no logró, qué avanzó y qué no avanzó mi estudiante en las competencias de mi área. Y eso a mí me va a permitir decir, entonces yo tengo que, en mi experiencia de aprendizaje, volver a tratar estas competencias, volver a trabajar estas capacidades, volver a trabajar estos desempeños. Eso es cuando yo lo doy inicio de año y trabajo la evaluación diagnóstica. De ahí salen mis propósitos. Pero cuando yo sigo mi proceso a lo largo del año, cómo yo determino qué propósitos de aprendizaje debería tener mi experiencia de aprendizaje. Básicamente eso va a responder del análisis de las evidencias que yo vaya recogiendo a lo largo del proceso de aprendizaje de mis estudiantes. Termino esta experiencia de aprendizaje, he revisado, reflexionado, retroalimentado una serie de evidencias y esas evidencias me dicen a mí hasta dónde llegó los propósitos que yo planteé para esa experiencia. Por lo tanto, en función a esos resultados, yo plantearé la siguiente experiencia con los propósitos a la luz de los avances, de los logros y de las dificultades que yo he encontrado en la experiencia de aprendizaje anterior. Entonces, eso es muy importante. Por eso es que se nos pide a nosotros
analizar las evidencias. Ahora, acá hay otro elemento, otra característica muy importante, otra condición que debemos cumplir cuando nosotros trabajamos el propósito de aprendizaje. Es muy importante que yo, aparte de presentar la situación, yo también le comparta a mi estudiante cuáles son los propósitos de aprendizaje que va a lograr en esa experiencia. Con la finalidad de que el estudiante reflexione. Si nosotros partimos de la situación, el estudiante inmediatamente va a decir, chicos, ¿y qué áreas podrían trabajar esta situación? Inmediatamente nos va a decir las áreas. Y luego nos va a decir también qué competencias de las áreas podríamos trabajar con esa experiencia de aprendizaje. Y yo lo puedo complementar, ¿no? Nuestra área tiene 4 competencias, tiene 5, son estas, cada una de ellas significa esto. Entonces, en función de esas competencias, chicos, ¿cuáles podríamos trabajar con esta situación? Y fíjense, el compartir los propósitos implica también explicarle a mi estudiante cuál es el significado de cada una de mis competencias, de cada una de mis capacidades, para que el estudiante diga, ya, si yo quiero resolver la pregunta reto, profesor, en el caso de comunicación tendríamos que trabajar sí o sí las 3 competencias. En el caso de ciencia y tecnología, a lo mejor saludable podría ser, ¿no? A lo mejor, profesor, en el caso de matemática podríamos trabajar la competencia de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Entonces, ojo, el yo poderles presentar la situación va a dar pie también a que mis chicos puedan, ellos inferir, deducir, reflexionar qué competencias va a poner en juego y qué es lo que va a aprender. ¿Cómo lo plantean en las sedas del Ministerio de Educación? Aquí están algunos ejemplos. Siguiendo con la EDA que hemos empezado, la de sexto ciclo, estas son las competencias que se plantearon los docentes para trabajar esa experiencia de aprendizaje. Se plantearon trabajar 4 competencias. Él explica el mundo físico, él se comunica oralmente, él escribe y él convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Si ustedes se dan cuenta, son básicamente 3 áreas, ¿no? Ciencia y tecnología, comunicación y DPCC, las que fueron las llamadas para este año. En el caso de primaria, fíjense las competencias que eligieron. Construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, lee diversos tipos de textos, escribe diversos tipos de textos, resuelve problemas de gestión de datos sin incertidumbre, crea proyectos de lenguajes artísticos. ¿Se dan cuenta? Ahí está desarrollo personal social, está comunicación, está matemáticas y está arte. Entonces, ojo, vuelvo a repetir, la pregunta reto me permite a mí saber qué áreas y qué competencias de las áreas van a ingresar a trabajar esa experiencia de aprendizaje. Entonces, yo presento qué competencias se van a trabajar dentro de esta experiencia de aprendizaje. Hay algunas experiencias de aprendizaje que también, aparte de colocarles las competencias, también respondan a la pregunta ¿qué van a aprender los estudiantes? Vamos a leer cómo responden en esta EDA la pregunta ¿qué van a aprender? Aparte de poner las competencias, responde la pregunta. Jessica. Dime, Gianca. Sí, quería hacer una pequeña interrupción porque hay una pregunta del profesor César. Menciona que si una EDA consta de varias actividades o sesiones, entonces en ese proceso las EDA van a responder a varias preguntas a medida que se van trabajando. Si tu EDA tiene varias preguntas, lógicamente, porque generalmente si haces varias preguntas reto, generalmente esas preguntas reto responden a cada área. Y en la medida que vayas trabajando cada área, lógicamente vas a responder esa pregunta reto. Así es. Si planteas una sola pregunta, en la medida que desarrolles las actividades de la EDA, va a ser respondida esa pregunta a través de las diferentes áreas. Entonces, como vuelvo a repetir, generalmente antes se planteaba una serie de preguntas en las experiencias
¿Por qué? Porque esas preguntas reto respondían a cada competencia, a cada área. Lo que actualmente se está, digamos, difundiendo, divulgando y trabajando con más fuerza es solo plantear una pregunta abierta que pueda ser respondida por diferentes áreas y que lógicamente cuando cada área vaya desarrollando sus actividades va a responder esa pregunta reto desde su área. Y todas al final van a trabajar para responder y superar esa pregunta, ese problema que yo les he planteado en el reto. Sí, así es. Eso es. Ahora, los chicos podrían proponer, sí, como yo les decía, ¿no? Una experiencia de aprendizaje en un primer momento nos dicen que solamente lo planifica el docente, pero cuando tú llevas la experiencia de aprendizaje a tus estudiantes y tú les presentas la situación, inmediatamente los chicos, tú les puedes plantear la pregunta reto, pero los chicos te pueden plantear otras preguntas retos. Que tú puedas incluir en tu experiencia, sí, lo puedes hacer. Va a llegar un momento también que los chicos podrían planificar, desarrollar autónomamente una experiencia de aprendizaje, ellos sí. Y en ese caso, cuando el chico es el que formula, es el que prepara, te das cuenta que estás trabajando un proyecto de aprendizaje, porque un proyecto de aprendizaje lo construye el estudiante con tu compañía, donde el estudiante hace todo este proceso que en una experiencia lo hace el docente. Entonces sí, es cierto, sí podrían aparecer a lo largo de la experiencia otras preguntas retos, sí. ¿Tú podrías proponer en tu reto más de una pregunta? Sí. ¿Las vas a ir contestando a lo largo del desarrollo de la experiencia? Sí, eso es cierto. Así es. Correcto. Bien, entonces espero que haya sido absuelta esa respuesta que tenía Giancarlos. Ahora, yo les decía, ¿no? Hay experiencias de aprendizaje que te presentan las competencias, en el propósito de aprendizaje. Hay experiencias de aprendizaje que, aparte de presentarte las competencias, responden a la pregunta ¿qué van a aprender los estudiantes? Yo quiero un poco que leamos cómo se enmarca la respuesta a qué van a aprender los estudiantes en la experiencia para el sexto ciclo. Dice, desde tu rol como estudiante, elabora una presentación dirigida al gobierno local, donde explique las causas biológicas de la obesidad, así como sus efectos en el organismo. Señala por qué es un asunto público y qué acciones se pueden realizar para prevenir esta situación en la localidad. Esta presentación la podrías hacer a través de un video, un PPT o panel, acompañado de un discurso oral u otro medio. Si tú te das cuenta, aquí lo que ha hecho el docente es de alguna manera explicar cómo estas competencias van a ser aprendidas por el estudiante. Si leemos cada parte que tiene esta respuesta, vamos a encontrar que hay segmentos que corresponden a la competencia explica, a la competencia se comunica, a la competencia escribe y a la competencia convive. Por lo tanto, si yo le digo a mi estudiante de un modo mucho más sencillo qué van a aprender haciendo este tipo de construcción, presentándoles, ¿no? Finalmente, ¿qué vas a elaborar? ¿Qué vas a producir? ¿Qué vas a hacer? Entonces, de alguna manera, le estás diciendo qué competencias va a trabajar. Profesora Jessica, todas las sedas que ha sacado, el aprendo en casa, ¿tiene esta parte que es la respuesta que van a aprender? No, no todas lo tienen. Yo generalmente he encontrado la respuesta en las experiencias de aprendizaje de primaria. Generalmente en las de inicial y en las de secundaria, básicamente te ponen las competencias que se van a trabajar en la experiencia de aprendizaje, pero no responden a la pregunta que van a aprender los estudiantes. Profesora Jessica, ¿hay algunas sedas en secundaria que sí tienen la respuesta a la pregunta? Sí. ¿Hay algunas en inicial? Sí, pero no todas. En el caso de primaria, sí, en la mayoría que he revisado, sí. Aparte de presentar las competencias,
que responden a la pregunta ¿qué van a aprender los estudiantes? ¿Qué es lo que generalmente he visto en la mayoría de docentes que he visitado? Es que básicamente colocan las competencias que van a trabajar los estudiantes. Eso es lo que he visto. No he visto el responder a la pregunta ¿qué van a aprender? Ahora, ojo, lógico, ¿no? Algunos docentes me dicen, pero Jessica, de alguna manera al poner las competencias estoy respondiendo que van a aprender los estudiantes. Sí, yo le decía, sí, es cierto. El colocar qué competencias van a aprender los chicos, sí, de alguna manera estamos respondiendo que van a aprender. Pero claro, pero si yo estas competencias lo pongo en un lenguaje mucho más sencillo, mucho más asequible para mis estudiantes, ellos van a poder entender con más claridad qué van a aprender en esa experiencia de aprendizaje. Pero ojo, como les digo, son planteamientos que son acuerdos también que se toman en cada institución educativa. Muy bien, hemos visto situación, hemos visto propósito. Vamos a continuar. Ahora, es muy importante no perder de vista los enfoques transversales que yo voy a trabajar en una experiencia de aprendizaje. Yo les decía, los enfoques transversales bañan toda la experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en función a la situación se van a movilizar una serie de competencias, pero ojo, se van a movilizar todo el tiempo una serie de valores y de actitudes. Desde que empiezan a trabajar la experiencia de aprendizaje, los chicos empiezan a presentar valores y actitudes con respecto a esa situación que se presentó. Por lo tanto, el trabajar enfoques transversales implica que estos enfoques nos van a aportar concepciones. Concepciones que tiene la persona sobre la relación que tiene con el otro, con el entorno y con el contexto que comparte. Aparte de eso, estos enfoques transversales se van a traducir en la experiencia de aprendizaje a través de valores y actitudes, es decir, formas de actuar frente a determinadas situaciones. Y lo otro, lógicamente, si yo voy a trabajar los enfoques transversales, esos enfoques transversales los tengo que hacer vida cada vez que yo trabaje las competencias en mis áreas. Por lo tanto, cuando yo trabaje la experiencia de aprendizaje en mi salón, en mi área, yo tengo siempre que, a través de las actividades que planteo, a través de esos momentos de reflexión, sacar a colación qué valores y qué actitudes estamos trabajando en esa experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de la experiencia integrada del ciclo 7, uno de los enfoques que se trabaja en esa experiencia es el enfoque de derecho. El valor que se ha elegido es el valor de la libertad y responsabilidad. ¿Y cuál es la actitud? La actitud que se busca durante esa experiencia de aprendizaje dice es que los estudiantes promuevan acciones en su familia y comunidad para fomentar una vida saludable y prevenir y combatir la obesidad. Esa es la actitud que yo debo lograr en esta experiencia de aprendizaje a través de las diferentes áreas implicadas en el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. Ojo, vuelvo a colocarles, les he colocado uno de los enfoques que se está planteando. Profesora Jessica, ¿cuántos enfoques se debería trabajar en una experiencia de aprendizaje? Bueno, a mí la experiencia como docente me dice que si mi experiencia de aprendizaje me va a durar un mes, yo, la verdad, trabajaría un máximo de 2 enfoques, no más. Y a lo mejor me quedaría con, de cada enfoque, probablemente de 1 a 2 valores y una actitud por valor. ¿Por qué? Porque el trabajo de valores y de actitudes no se consigue de la noche a la mañana. Entonces, llenándonos de valores y de actitudes en una experiencia de aprendizaje, no conseguimos en realidad trabajar el enfoque. Lo que conseguimos es llenarnos de valores y de actitudes que al final perdemos de vista y el estudiante no sabe qué valor y qué actitud es la que se fortaleció en esa experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, mi sugerencia es no llenarse. ¿Qué nos dicen las orientaciones del MINEDU? Lo que nos dice el MINEDU es que nosotros debemos trabajar
todos los enfoques a lo largo del año. Eso es lo que nos plantea, que trabajemos todos los enfoques. Ahora, cada enfoque tiene una serie de valores y una serie de actitudes. Tenemos todo inicial, primaria y secundaria para poder trabajar todos esos valores y todas esas actitudes. Por lo tanto, son más de 11 años que tenemos para trabajar todos los valores que se nos plantean en cada uno de los enfoques. Pero eso sí, se nos dice, en un año trabaja todos los enfoques. Pero no se nos dice, en un año trabaja todos los valores. Eso no se nos dice, por si acaso. Se nos dice, trabaje todos los enfoques. Por eso es que yo les digo, ¿no? Dependiendo de cuánto dure su experiencia de aprendizaje, planteen 1, 2, pues un máximo de 3 enfoques, pero no más, ¿no? Y también por enfoque a lo mejor un valor y una actitud, pero una actitud así que tú lo puedas ver pues de manera permanente cada vez que desarrolles tus actividades en el área, ¿no? Que te ha correspondido. En el caso, por ejemplo, del cuarto ciclo, uno de los enfoques que han cogido es la orientación al bien común y el valor de la empatía y la actitud, es decir, los estudiantes proponen actividades y acuerdos considerando las necesidades, intereses y emociones de los integrantes de su familia. Entonces, en este caso, en función a su situación, ha planteado el enfoque que va con mi situación en la orientación al bien común. En el caso de la situación de la obesidad, el enfoque que me parece más pertinente es el enfoque de derecho. Y aquí también hago una salvedad. Yo no elijo los enfoques, digo Marín, de dos pingüinos, sino que el enfoque tiene que estar alineado a la situación que yo estoy planteando. Si mi situación tiene que ver, pues, por ejemplo, con contaminación ambiental, sí o sí, yo tengo que utilizar el enfoque ambiental. Si a lo mejor yo estoy trabajando los derechos de la mujer, probablemente yo, pues, trabaje con mucha fuerza el enfoque de género. Entonces, la situación marca también el enfoque y marca el valor que yo voy a trabajar en mi experiencia de aprendizaje. Entonces, eso es muy importante. Recuerden siempre eso. Mi enfoque va de la mano con mi situación. Yo elijo mi enfoque en función a eso. Y si elijo el enfoque, también tengo que seleccionar el valor que esté más pertinente a la situación que yo esté planteando. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuánto tiempo debe durar una experiencia de aprendizaje? ¿Qué respondió? Esta pregunta se hizo en un webinar del 2021, el webinar y orientaciones pedagógicas para el buen retorno del año escolar, y en ese webinar se dio esta respuesta. Se dijo, las experiencias de aprendizaje se desarrollarán en inicial durante 2 semanas, en primaria de 3 a 4 y en secundaria de 3 a 5 semanas. Eso se dijo en el 2021. Que más o menos eso era algo tentativo, eso era lo que se sugería. Inicial 2 semanas, primaria de 3 a 4 y la secundaria de 3 a 5 semanas. ¿Qué nos dice la realidad? La realidad nos dice que eso va a depender de tus estudiantes, del contexto de tus estudiantes, de cómo están sus competencias, ¿no? Para que tú puedas decir, bueno, mi EDA tiene que durar 1 mes, mi EDA tiene que durar 1 mes y medio, mi EDA tiene que durar 2 meses. Entonces, estas son probabilidades de haber hecho un feedback a nivel nacional. Bueno, esta fue una propuesta, la mayoría de docentes trabajaba así, pero ojo, ¿no? que un grupo de docentes haya planteado así su duración no significa que todos tengamos que tener ese margen. Por lo tanto, yo les vuelvo a repetir, lo que yo he visto es que la mayoría de experiencias de aprendizaje duran 1 mes. He visto experiencias que duran 5 semanas. Pocas experiencias he visto que duren 1 bimestre, pero he visto eso. Muy pocas experiencias también he visto que duren 2 semanas. No, generalmente he visto de 3 semanas para arriba y el máximo de semanas que he visto han sido 8 semanas.
No he visto experiencias de 10, 12 semanas, pero que no las haya visto no significa que no existen. Pero eso es un poco, digamos, lo que se ha sugerido, lo que se ha dicho. Este 2022, en realidad, la respuesta a esta pregunta ha sido mucho más amplia. Les ha dicho, profesores, ustedes en función a las necesidades y requerimientos de sus estudiantes, ustedes planteen cuánto debería durar sus experiencias de aprendizaje, porque cada contexto es muy diferente y no podemos establecer una normativa de duración de una experiencia de aprendizaje. Esto es lo que se ha dicho este año. ¿Sí? Bien, ahora, las producciones y actuaciones. Yo planteo la situación, planteo los propósitos, planteo los enfoques y lógicamente también tengo que saber qué producciones y qué actuaciones van a haber en esa experiencia de aprendizaje. Ahora, la primera idea es que yo tengo que saber que la producción o actuación a mí me va a permitir ver cómo el estudiante está desarrollando esa competencia. Por lo tanto, es ver a través de una producción y una actuación cómo el estudiante moviliza sus competencias, moviliza sus recursos, moviliza sus estrategias para lograr el propósito de aprendizaje. Esas producciones y actuaciones se transforman en evidencias cuando yo las recojo y me las llevo para la evaluación del aprendizaje, es decir, cuando yo las quiero calificar. Porque algunos profesores también me preguntaban, profesora, entonces la evidencia es diferente a la producción y a la actuación, y lo que ha respondido el Ministerio de Educación es, la producción y actuación es durante el proceso de aprendizaje. Cuando tú te llevas esas producciones y actuaciones para calificarlas, se convierten en evidencias de aprendizaje. Eso es lo que tenemos que entender. Por lo tanto, en el momento de proceso, son producciones y actuaciones. Cuando ya me recojo y ya está finalizada la experiencia y me llevo para calificar esa producción, se convierte en evidencia. Esa es otra idea que tiene que quedar muy clara. Ahora dicen, las producciones o actuaciones deben proporcionar múltiples opciones para que ellos expresen sus aprendizajes. Por lo tanto, cuando yo planteo producción o actuación, yo tengo que pensar en la diversidad de estudiantes que tengo, en la diversidad de condiciones de aprendizaje que tengo, en la diversidad de inteligencias múltiples que tienen los estudiantes, en los ritmos de aprendizaje, para yo plantear producciones que puedan ser desarrolladas por todos mis estudiantes, por todos. Y en aras de eso, les muestro, por ejemplo, cuál fue la producción o actuación que se planteó para la experiencia del ciclo 7. Fíjense ustedes, ¿eh? La evidencia, el producto o actuación. Presentación, y dice ahí, entre paréntesis, video, PPT o panel. O sea, tú le decías a tu estudiante, tú vas a presentar ya sea un video, ya sea un PPT o un panel, acompañado de un discurso oral, y ese discurso oral tiene que estar dirigido al gobierno local, donde expliques las causas biológicas de la obesidad, así como sus efectos en el organismo. Señala por qué es un asunto público y qué acciones se pueden realizar para prevenir esta situación en la localidad. Fíjense ustedes que no solamente te dicen presentas un PPT y acompañado de un discurso oral, no solamente te dicen eso, sino te explican, ¿no?, qué condiciones mínimas debe tener esa producción. Ojo, están dirigidas al gobierno local. En esa presentación debes mostrar, y también en el discurso, las causas biológicas de la obesidad, sus efectos. Tienes también que en ese discurso, en esa presentación, se debe notar por qué esto de la obesidad es un asunto público, y lógicamente tienes que hacer planteamientos de cómo vas a prevenir esta situación en tu localidad. Entonces, Jessica, perdón. Sí, dime. Sí, disculpa, justo respecto a las producciones, pregunta Gema Remusgo si las producciones son iguales a los desempeños. Perfecto. No, las producciones no son iguales a los desempeños, no son equivalentes. Las producciones van a responder
a una serie de criterios que se van a deslindar de los desempeños o los estándares, eso sí es cierto, pero no son los equivalentes. Tú evalúas una producción si en función a los criterios de evaluación, y esos criterios de evaluación tú los deslindas de los desempeños o los deslindas de los estándares de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ahora, acá he traído algunos modelos de producciones para que los podamos ver con mayor precisión. Acá, por ejemplo, este es un modelo de producción. Si nos damos cuenta, no estamos poniendo los desempeños, estamos caracterizando a esta producto. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay una producción y hay una actuación. Una producción, ¿por qué es tangible? Porque te vas a llevar el video, te vas a llevar el PPT como profesor, pero también hay una actuación. ¿Por qué? Porque hay un discurso oral. Eso no te lo vas a llevar, eso lo vas a tener que calificar de manera directa, ¿no? De una observación directa. Por lo tanto, hay dos, de alguna manera hay dos evidencias, pero esas evidencias tienen características muy claras. Y lógicamente, estas características, de dónde las he sacado, de dónde, lógicamente tienen que ver con los criterios. Y esos criterios, ¿de dónde los he sacado? De los desempeños o de los estándares, definitivamente. Así es. Bien. Continuamos. Otro ejemplo. ¿Cuál fue la producción o actuación que se pidió para primaria? Para primaria se les pidió una propuesta de actividades para compartir responsabilidades y disfrutar momentos en familia que promuevan la convivencia armoniosa, tomando en cuenta acuerdos sobre necesidades e intereses de los integrantes de su familia. Entonces, fíjense, aquí hay una producción, ¿no? Propuesta de actividades. Pero ojo, esa propuesta de actividades tiene características. Dice, esa propuesta de actividades tiene que ser para compartir responsabilidades, disfrutar momentos en familia. Ojo, esas actividades tienen que promover la convivencia armoniosa, tomando en cuenta que han sido acuerdos que tienen que ver con cada uno de los integrantes de tu familia. Entonces, caracterizan cómo es esa producción, cómo es esa actuación. Lógicamente, para caracterizar esta producción, yo he tenido que fijarme en los criterios de evaluación. Y en este caso, como estamos trabajando por ciclos, más que mirar el desempeño, han mirado el estándar. Cuando yo trabajo por ciclos, para caracterizar la producción, yo miro el estándar y miro los criterios que se han deslindado del estándar. Cuando yo trabajo el grado, generalmente yo miro el desempeño. Sobre todo en los grados que no cierran un ciclo. Cuando yo trabajo los criterios de evaluación de grados que no cierran un ciclo, para hacer los criterios yo miro los desempeños de grado. Cuando yo veo un grado que cierra ciclo, yo para elaborar los criterios de evaluación miro el estándar. Entonces eso también es importante que lo recordemos para tomarlo muy en cuenta cuando planteemos las experiencias de aprendizaje. Entonces, ahora, ¿a qué consideramos evidencias? Aquí dice, ¿no? Para despejar esa duda. La evidencia son las producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes. Sirven para interpretar e identificar lo que han aprendido mis estudiantes y hasta dónde lograron la competencia. Y lógicamente, estas evidencias tienen que estar relacionadas con los propósitos de aprendizaje y también tienen que estar relacionadas con el enfoque y también tienen que estar relacionadas con la situación que plantean. Según la cartilla, la guía de planificación del MEO 2019, nos colocaron acá una serie de ejemplos de evidencias. Hay una lista. Lógicamente que no es tan completo. Si ustedes se dan cuenta, yo no le he puesto punto final. ¿Por qué? Porque acá hay que caracterizar, pues, a cada evidencia que yo voy a plantear. Un informe de indagación con esas características, un texto de un ensayo, una carta, una solución tecnológica, argumentos científicos, infografía, uso de incógnitas, un postcard, una historieta, un plan de negocio, la resolución de un problema matemático, una danza recreada, un mural, un discurso, una interpretación, un acuerdo, un acta,
de asamblea, un ensayo histórico, un proyecto de manejo sostenible, la creación de un video. Ojo, son evidencias, pero que lógicamente todavía no están caracterizadas, están para ser completadas en función a mis propósitos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, esta es una lista de evidencias que presentó el Ministerio de Educación en esa guía de la planificación del 2019. Si ustedes buscan la guía, que está colgada en el portal del Minedu, van a ver toda esta fila y también van a ver la definición de evidencia, ¿no? La evidencia y la producción de actuaciones. Por eso que yo les decía, ¿no? Mientras hacemos el proceso de la experiencia, los chicos trabajan producciones y actuaciones. Cuando yo me llevo esas producciones y actuaciones para calificarlas, se convierten en evidencias de aprendizaje que me van a permitir a mí saber hasta dónde llegaron mis estudiantes en el logro de sus competencias, y eso me va a permitir a mí plantear la siguiente experiencia de aprendizaje. Jessica, tenemos una pregunta más. Es de Chelsea Eufrasio. Consulta si la producción responde también al estándar. Claro, 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 claro. Cuando yo planteo mi producción, lógicamente, si yo estoy cerrando un ciclo, va a responder al estándar más que al desempeño de grado. Entonces, lo quiero dejar con más claro. Cuando yo preparo mis criterios de evaluación, si yo estoy en un grado que no cierra el ciclo, esos criterios se desprenden de los desempeños de grado. Si yo estoy en un grado que cierra el ciclo, entonces mis criterios están alineados al estándar. Debo sacarlos, extraerlos del estándar. ¿Por qué? Porque estoy cerrando un ciclo. Por eso es que se dice, ¿no? Los criterios de evaluación se desprenden de los desempeños y o estándar. Porque es cierto, generalmente cuando yo estoy en un primer grado de primaria, yo para hacer los criterios de evaluación miro los desempeños de grado porque todavía no estoy cerrando ciclo. Pero cuando yo estoy en un segundo grado de primaria, no me fijo mucho en los desempeños del segundo grado, sino me fijo en los estándares, en el estándar del grado. ¿Por qué? Porque estoy cerrando ciclo y a eso es lo que tengo que apuntalar con el estudiante, al estándar. Profesora Jessica, el estándar es muy diferente al desempeño de grado. Yo les diría que es mucho más completo el estándar de ciclo que el desempeño de grado de ese ciclo. Por eso es que me fijo más en el estándar cuando cierro un ciclo. Y me fijo más en el desempeño cuando estoy en un grado que no cierra el ciclo. Bien, entonces, los criterios de evaluación son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Describe las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que los estudiantes deben demostrar en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Por lo tanto, los criterios me describen cómo es que este estudiante está consiguiendo el propósito de aprendizaje. Algo más, se elabora a partir de los estándares y sus desempeños. Vuelvo a repetir, yo desprendo los criterios de evaluación del estándar y el desempeño que yo tengo en mis programas curriculares. Por ejemplo, en el caso de la EDA que estamos analizando, estos son los criterios de evaluación que se han extraído. La explicación de las causas considera el principio de conservación de energía y las reacciones químicas que ocurren para transformar los nutrientes que se consumen. Delibera sobre la velocidad como un asunto público con argumentos basados en las distintas posturas que se tienen con respecto al consumo de alimentos procesados y considerando en todo momento la promoción de la dignidad humana. Las acciones que plantea se enfocan en reducir el índice de obesidad en su localidad, velan por el derecho a la salud física y mental y son posibles de realizar por colectivos sociales y instituciones públicas. Desarrolla su texto de manera coherente y cohesionada, estableciendo diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del uso de referentes, conectores y otros marcadores. Ustedes se dan cuenta, cada uno de estos criterios del ciclo, cada uno de estos criterios, no se han desprendido de los desempeños, se han desprendido del estándar, de las competencias que implican cada uno de estos criterios.
traído un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Solo que si ustedes analizan cada uno de los criterios, van a decir, ah, este criterio, por ejemplo, de acá, responde a la competencia escrita. Es del área de comunicación. Esta competencia corresponde a ciencia y tecnología. Entonces, tú vas leyendo cada criterio y te vas dando cuenta a qué competencia y a qué área. Inclusive te vas a dar cuenta a qué capacidades de esa competencia pertenece. Igual pasó con el cuarto ciclo. Nos han puesto todos estos criterios. Contiene el nombre de cada actividad, los materiales y las orientaciones para ponerla en práctica. Incluye el destinatario y el propósito. Permite interactuar y participar a los integrantes de la familia. Fomenta el uso de diversos lenguajes para compartir con los demás. Presenta sus ideas sobre la importancia de su rol como hijo en la convivencia familiar. Presenta su compromiso para contribuir a la convivencia familiar. Si nos damos cuenta, cada uno de esos criterios corresponde a las competencias que se han planteado en los propósitos de aprendizaje. Ahora, pero claro, ¿no? Esto aquí, de una manera sacada de una edad, como que no se entiende mucho. Pero ¿cómo formulo yo los criterios de evaluación? Yo he hecho acá un ejercicio que espero les ayude a entender cómo es que se formulan los criterios de evaluación. ¡Ojo! Todo en base a los documentos del Ministerio de Educación. Son ejemplos del Ministerio de Educación. Yo acá he marcado una ruta que espero los ayude para los criterios de evaluación. Entonces, yo lo que planteo es, para que tú puedas enunciar un criterio de evaluación, yo considero que tienes que seguir estos pasos. El primer paso que tienes que hacer es identificar la competencia. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, al séptimo ciclo, son todas estas competencias que se van a trabajar en esa experiencia de aprendizaje. Muy bien. Ahora, yo soy del área de comunicación. Por lo tanto, yo veo que acá hay dos competencias de mi área que se están trabajando. Pero como yo quiero trabajar mi criterio de evaluación, voy a seleccionar una de mis competencias para hacer la actividad, este ejercicio. Entonces voy a seleccionar a mi competencia, escribe diversos textos en su lengua materna. Muy bien. Ya seleccioné a mi competencia. Ahora, una vez que yo identifico las competencias, yo lo que tengo que recordar es mi competencia, qué capacidades tiene. En el caso de la competencia escribe del área de comunicación, tiene 4 capacidades. Y yo a cada capacidad le he puesto un color diferente. ¿Por qué? Porque para enunciar los criterios de evaluación, yo tengo que saber con claridad qué competencias se van a trabajar desde mi área y dentro de esas competencias, qué capacidades tiene mi área. Una vez que yo he determinado esto, ¿qué hago? Tengo que relacionar. Como estoy trabajando para el séptimo ciclo, yo no me voy a fijarme en los desempeños, me voy a fijar en el estándar. Y este es el estándar del séptimo ciclo. ¿Y qué es lo que hago? Yo leo mi estándar y relaciono capacidad con parte del estándar que le corresponde. Y le pongo el mismo color. Si a mi primera capacidad de la de Cuba le puse amarillito, leo el estándar y descubro dónde está esa capacidad. Y aquí está. Adecúa su texto, su destinatario, propósito, registro. Utiliza diversas fuentes de información complementaria, etc. Y voy estableciendo correspondencia entre capacidad y estándar. Una vez que he hecho esta relación, ya estoy en condiciones de poder enunciar el criterio. Fíjense ustedes cómo se ha enunciado el criterio en esta experiencia. El criterio de evaluación para este producto integrador, para la competencia escribe, se ha enunciado de este modo. Desarrolla su texto de manera coherente y cohesionada, estableciendo diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del uso de referentes, conectores y de otros marcadores textuales.
Además, emplea vocabulario específico y precisa información en cada subtema. Si tú te das cuenta, para yo poder dar un criterio de evaluación, tengo que tener en cuenta bien clara la competencia que estoy trabajando, las capacidades que tiene esa competencia, cómo esas capacidades están presentes en el estándar. Y una vez que tengo el estándar, tengo, en función al producto que estoy planteando, qué indicador voy a formar. Si nosotros nos damos cuenta, el indicador que se ha formulado ha cogido la segunda y la tercera capacidad. Fíjense ustedes, aquí está, él organiza y desarrolla ideas en torno al género discursivo y al tema usando vocabulario variado y especializado. Y fíjense cómo este estándar surge en este criterio. Desarrolla su texto de manera coherente y cohesionada. Emplea vocabulario específico y precisa información en cada subtema. Fíjense ustedes ahora el otro estándar que corresponde a esta capacidad. Relaciona ideas del texto a través del uso de recursos gramaticales y recursos ortográficos para darle claridad y sentido. ¿Cómo lo traslado como criterio? Estableciendo diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del uso de referentes, conectores y de otros marcadores textuales. Por lo tanto, ¿de dónde sale mi criterio de evaluación? Sale del estándar. Pero si yo no he ubicado bien mi competencia, no he hecho este casamiento de capacidad con estándar, va a ser muy difícil que yo pueda iniciar un criterio de evaluación. Entonces, por eso se dice, yo establezco el criterio de evaluación cuando yo cierro un ciclo en función al estándar. Pero cuando yo cierro un grado que no cierro un ciclo, lo trabajo más que del estándar. No pongo acá el estándar, sino acá pongo los desempeños. Y hago lo mismo. Caso cada capacidad con los correspondientes desempeños. ¿Qué desempeños responden a la de Cuba? ¿Qué desempeños se lo organiza? ¿Qué desempeños se lo utiliza? ¿Qué desempeños se reflexiona? Y en función a eso, puedo establecer recién el criterio para el producto o la actuación que yo he planteado. Entonces, esa es la secuencia para yo enunciar los criterios de evaluación. Esa es la manera en cómo yo he trabajado eso. Sí, profesora Chelsea, generalmente cuando yo trabajo un grado que cierra ciclo, mi producto responde al estándar. Cuando yo trabajo en un grado que no cierra ciclo, mi producción generalmente responde a los desempeños precisados, a los desempeños del grado que corresponde. Eso es correcto, eso es correcto. Bien, entonces, digamos que esa es una ruta corta para nosotros poder hacer criterios de evaluación. Esa es la manera en la cual tú puedes hacer. Algunos me preguntaban, profesora Jessica, ¿y existe alguna estructura del criterio? Yo les digo que a nivel del ministerio no nos han dado unas pautas, digamos, en cómo debería ser enunciado un criterio. Si nosotros queremos tener algún referente, Sergio Tobón te dice que un criterio generalmente tiene que reunir estas tres condiciones. El verbo, que es la acción, el contenido y la condición. Eso es lo que te plantea Sergio Tobón. Pero, ¿qué hemos descubierto en la práctica? Que no en todos los criterios de evaluación se puede cumplir estas condiciones para un criterio, porque cada área es muy diferente. Entonces, hay áreas donde tú enuncias el criterio y sí, primero te sale el verbo, que es la acción, luego te sale el contenido y luego te salen las condiciones, ¿no? Pero no en todas las áreas. Por lo tanto, esto es relativo. El ministerio no ha dado pautas claras de cómo se redacta un criterio. Lo que te ha dicho es qué es lo que tú puedes hacer. Y tú puedes encontrar variedad de formas de redactar un criterio. Lo que sí te dicen es de dónde se desprende. Eso sí es lo que ha quedado claro en esto. Y cuando tú revises las diferentes experiencias integradas que están colgadas en el portal del Aprendo en Casa, tú vas a encontrar esto.
vas a encontrar la competencia, vas a encontrar el estándar porque se trabaja por ciclos, y acá están los criterios de evaluación. Y te vas a dar cuenta que los criterios se están desprendiendo, ¿no? Rojito, rojito, verdecito, verdecito. Entonces, es lo que yo he trabajado con la competencia escribe. Eso es lo que te vas a fijar tú cada vez que puedas bajar una experiencia de aprendizaje del portal de la aprendizaje. Entonces, ya sabes cuál podría ser la ruta. Bien, ahora recordemos que la evaluación en una experiencia de aprendizaje es permanente, ¿no? Se da durante todo el proceso que tú trabajas la experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tú obtienes información para la mediación y la retroalimentación. Por lo tanto, la evaluación formativa está presente en todo momento. La mediación y la retroalimentación, la mediación también, porque la mediación la haces antes de planificar, cuando empiezas a planificar, cuando ejecutas y también cuando terminas de trabajar la experiencia de aprendizaje. Y la retroalimentación sí, hay espacios específicos en los cuales tú empleas, básicamente cuando vas recogiendo las evidencias de proceso y cuando recoges la evidencia final, ¿no? La de cierre del ciclo. Y la secuencia de actividades, que es el último componente. Acá hay varias indicaciones cuando tú planteas tu secuencia de actividades. Tu secuencia de actividades nos dice en los documentos del ministerio que deben presentar un orden lógico y ser coherentes para lograr el propósito de aprendizaje. Eso es muy importante. Orden lógico y ser coherente para el logro de aprendizaje. Lógicamente, las actividades tienen que estar relacionadas con la situación que has planteado. ¿Por qué? Porque si están desvinculadas, el estudiante no va a lograr cumplir el reto. Otra condición es que en la secuencia de actividades se debe ver con claridad qué va a hacer el estudiante, qué actividades, qué insumos, qué va a trabajar en cada actividad. Por eso se sugiere a los docentes que, aparte de colocar la actividad, expliquen de manera muy precisa qué va a hacer el estudiante en esa sesión de aprendizaje que se plantee. Lo otro, la secuencia de actividades que se plantea en una EDA, al poner en juego una serie de áreas, va a poner en juego una serie de competencias y va a poner en juego una serie de enfoques. Eso es lógico. Lo otro, la secuencia de actividades también va a llevar a que el estudiante pueda utilizar diversos materiales educativos, diversos recursos que tienen que, pues, incluir todo aquello que tiene el estudiante a mano, sus cuadernos, sus fichas, sus fuentes escritas, sus fuentes orales y todo lo que le provea el docente. Entonces, eso también es muy importante. ¿Por qué acá le ponen énfasis a los diferentes materiales? ¿Por qué? Porque como tenemos diferentes estudiantes, es importante que los recursos sean diversos, apuntalando a las diferentes formas en que aprende tu estudiante y también a las inteligencias a las cuales responde. Por eso se trabaja lo auditivo, lo visual, lo escrito, lo interpersonal, lo interpersonal también. Algo que también es muy importante en la secuencia de actividades y que a veces perdemos de vista es, dice, la secuencia de actividades debe promover el diálogo de saberes, intercultural y intergeneracional para la comprensión de diferentes perspectivas. ¿Qué significa esto? Esto significa que mi estudiante no solamente se debe quedar en el salón de clases o en su casa para desarrollar las actividades, sino que nosotros debemos proponer actividades donde el estudiante tenga contacto con sus autoridades, tenga contacto con sus padres, tenga contacto con instituciones que lo lleven a él a superar la pregunta reto. Entonces, cuando yo planteo actividades, yo puedo proponer como actividades una visita a la municipalidad, puedo proponer que los bomberos vengan a mi salón y den una charla que sirva como insumo para mi actividad. Puedo proponer que entrevisten al alcalde. Puedo proponer que demos un paseo por todos los alrededores del colegio para observar
si hay propaganda política de los futuros alcaldes. Entonces, ojo, eso es promover el diálogo de saberes intercultural e intergeneracional. Valerme de todas las instituciones y de las personas para que mi estudiante pueda tener aprendizajes y que esto pueda ser incluido en mi secuencia de actividades. Eso es muy importante. Y lo otro, si yo planteo la secuencia de actividades, mi estudiante tiene que saber qué es lo que va a desarrollar para qué, para que organice sus tiempos, para que logre concretizar sus propósitos, para que plantee sus estrategias, para que pueda ver en qué tiene dificultad, en qué sí está firme. Por lo tanto, si yo le muestro la secuencia de actividades, le digo cuál es la ruta de trabajo, el estudiante va a saber cuántos productos tiene que lavar, va a saber en qué tiempo los va a hacer, va a saber qué contenidos debe manejar, qué debe investigar, y por lo tanto también te va a poder plantear en qué necesita ayuda y en qué no necesita ayuda. Y eso va a ayudarlo también a que él pueda gestionar sus propios aprendizajes. En las SEDAS tú encuentras estos modelos. Te plantean todo lo que van a hacer y lógicamente como son experiencias integradas, te salen las actividades de todas las áreas que están implicadas en esa experiencia. Aquí, por ejemplo, te sale lo que se va a trabajar, la obesidad, un problema de todos en ciencia y tecnología, qué factores influyen en el aumento de peso en ciencia y tecnología, qué podemos hacer para combatir la obesidad en DPCC y manos a la obra en comunicación. En el caso de cuarto ciclo, acá te plantean, digamos, una generalidad y luego te dicen que vas a trabajar en personal social, que vas a trabajar en comunicación, y esto todavía continúa. Es una sábana bastante grande, porque como es una experiencia integrada, va a confluir varias sesiones de aprendizaje de las diferentes áreas. Eso quiere decir que tú puedes tener en una experiencia de aprendizaje de 20 sesiones, de 20 secuencias de actividades a más. Hay experiencias de aprendizaje que tienen 30 actividades que se van a desarrollar a lo largo de la experiencia. Hay ideas que he visto que tienen 15, que tienen 20, pero no he visto que tengan menos de 20 actividades. Ahora, lógicamente, eso tiene que ver también con el horario, ¿no? que tenga cada área en el colegio, ¿no? Hay áreas muchas veces que tienen más sesiones, horas que otras áreas, entonces eso también va a depender mucho de cuántas actividades se planteen las experiencias de aprendizaje. Bien, esos son los elementos más relevantes que tiene una experiencia de aprendizaje. En síntesis, no te olvides que una experiencia de aprendizaje tiene la situación, tiene los propósitos de aprendizaje, tiene los enfoques transversales, los criterios de evaluación, la producción, la actuación y la secuencia de actividades sugeridas. Eso es en síntesis, lo que sí o sí debe tener tu experiencia de aprendizaje. Algo que tiene que quedar claro también es que en una experiencia de aprendizaje, sus componentes y procesos se articulan de manera permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que, ojo, el que tú hayas creado una experiencia de aprendizaje no significa que tú no puedas alterar la secuencia de actividades, no puedas incluir más criterios de evaluación, puedo incluir otra producción, puedo incluir propósitos de aprendizaje, puedo incluir un enfoque transversal. Ojo, por lo tanto, esto no es fungible, no es que terminé la experiencia de aprendizaje y ya no la voy a mover para nada, no. Una experiencia de aprendizaje es posible que tú puedas hacer una reingeniería en el proceso en que la vienes aplicando, con el apoyo de tus estudiantes, con esa mediación, con esa retroalimentación que tú vas haciendo a lo largo del proceso de aprendizaje que tienes con los estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando tú vas trabajando la experiencia de aprendizaje, tú te vas a dar cuenta la disposición que tiene el estudiante para abordar esta experiencia de aprendizaje. Vas a darte cuenta que el estudiante aprende construyendo el conocimiento y te vas a dar cuenta que van a haber varios errores y que de esos errores los chicos van a aprender y nosotros también, y eso nos va a implicar replantear nuestra experiencia de aprendizaje, replantear algún criterio, replantear alguna producción, replantear alguna actividad, proponer un nuevo enfoque.
a lo mejor replantear la pregunta reto, o hacer otra pregunta reto más. Por lo tanto, no es fungible. Esto es muy importante que lo tengan. Esto lo hemos repasado de alguna manera y esto es lo que quería compartir. Esto es un esquema que la Dirección Regional de la DREA propuso a sus docentes. Les dijo, bueno, un esquema sugerente para presentar una experiencia de aprendizaje. ¿Qué número de experiencia es? El título, los datos generales, el planteamiento de la situación, el propósito del aprendizaje, producción y actuación, y aquí te ponen las competencias con sus capacidades, el propósito acá de la experiencia de aprendizaje, las competencias y las capacidades, los criterios de evaluación para cada competencia, la producción, actuación para cada competencia, el producto integrador, porque hay un producto integrador, el enfoque, los valores y las actitudes, y la secuencia de actividades, ¿no? Y tú te das cuenta que aquí me quiero detener. Actividad de inicio. La actividad de inicio tiene que ver en la presentación de la experiencia de aprendizaje. Cuando yo hablo de presentación, es como tú enamoras a tu estudiante para que realice la situación y pueda cumplir el reto que le estás planteando. Ya después de empapar a tu estudiante en cómo se va a trabajar, cómo es esa experiencia de aprendizaje, tú recién empiezas a trabajar las actividades en función a las áreas, ¿no? Y ahí pues tú ya le vas dando el orden que de manera colegiada has establecido con tus colegas. Entonces, eso es lo que yo considero que nosotros deberíamos tener en cuenta para poder trabajar una experiencia de aprendizaje, estimados colegas. Son los alcances que les puedo dar. No sé si hay alguna consulta. Estamos a 4 minutos de terminar. Creo que en la medida que he ido preguntando hemos absuelto algunas dudas. Nos quedan 4 minutos. Si hay alguna consulta, si hay algo más que ustedes deseen que podamos contestar en este tiempo que nos queda, sería muy, muy importante. Sí, entonces estoy ya a ver si hay alguna consulta, si hay alguna duda, si hay alguna otra orientación. Perfecto, profesor César. Lo que pasa, profesor César, es que en la experiencia de aprendizaje tú pones las actividades y básicamente pones el título de la actividad, que sería el título de tu sesión de aprendizaje, y colocas de manera muy sintetizada qué vas a proponer en esa actividad. En cambio, en una sesión de aprendizaje, tú estableces los momentos, ¿no? El inicio, el desarrollo y el cierre, y aplicas pues los procesos didácticos y aplicas los procesos pedagógicos, ¿no? Lógicamente es muy diferente la secuencia de actividades a una sesión de aprendizaje. Una sesión de aprendizaje es un desarrollo de cada actividad que tú estás proponiendo en tu experiencia de aprendizaje. Sí. Entonces, la duda del profesor César ya creo que fue. Exactamente, sí, profesor César. Cuando tú pones las actividades, de alguna manera son tus sesiones de aprendizaje. Es más, tú pones generalmente el título de la actividad y ese título es el título de tu sesión de aprendizaje, de la sesión que vas a desarrollar. Sí. ¿Bien? ¿Hay alguna otra consulta? Muy bien, parece que ya no hay más preguntas. Queremos dar por concluido este evento, agradeciendo a Jessica Sánchez por compartir su experiencia, por propiciar ese espacio de diálogo y de compartir con todos los docentes aquí presentes. Ha sido un espacio muy enriquecedor. Se han ido atendiendo diferentes consultas, preguntas que han permitido poder consolidar las ideas, consolidar los lineamientos, alcances sobre el desarrollo de experiencia de aprendizaje. Creo que tenemos el reto de seguir apostando por
este tipo de planificaciones, ¿no? Que deben llegar al aula realmente, no quedarse en el documento, sino realmente ponerlas al servicio de los estudiantes para trabajar con ellos, construir con ellos a partir de su contexto, de su problemática, las donde encontramos, y respondiendo a los propósitos de aprendizaje, a las competencias, enfoques transversales y obviamente la mirada del estándar para poder ir progresivamente en cuanto al aprendizaje que deseamos. Creo que ha sido todo muy claro. Veo los agradecimientos por el chat de parte de los docentes participantes y una vez más mi agradecimiento a cada uno de ustedes y a la profesora Jessica Sánchez por aceptar la invitación a este espacio. Muchas gracias, profesora Jessica. Si tiene algunas palabras finales. Gracias, Giancarlo. Yo solamente agradecer a la universidad de haberme permitido compartir con mis colegas lo poco que sé. Espero de verdad que les haya sido de mucha utilidad, despejar sus dudas. Esperemos tener un nuevo encuentro en otra oportunidad. Sería bonito pues que sugieran qué otros temas podríamos trabajar con ustedes, porque la UAR es una universidad que está llana a contribuir con cada docente en formación y con cada docente que ya está en la carrera de educación. Por lo tanto, estamos llanos a seguirlos apoyando, a compartir. Este webinar está grabado en el Facebook de la Escuela de Educación de la UAR, entonces si ustedes quieren volver a repasar, volver a ver cada diapositiva, ingresen nomás al Face de la Escuela de Educación. A lo mejor, Giancarlo, si ponemos el Face en el chat para que los profesores puedan ya afiliarse a nuestro Face, y ahí está la grabación, está también pues cada diapositiva que hemos trabajado, cada pregunta que se ha podido absorber, y así ustedes pueden ver una y otra vez este webinar y pueden consolidar sus aprendizajes. Entonces, muchas gracias, yo les agradezco a todos por su atención. Gracias por encontrar caras tan conocidas, algunos exalumnos de diferentes lugares donde he trabajado. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Miles de bendiciones y muchas gracias una vez más a la UAR. Gracias, Giancarlo, por tu compañía, por todos los comentarios, todo lo acertado que me has permitido tú poder llegar mejor a los profesores. También a Romina, que nos ha apoyado, y a todos los colegas. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jessica. Entonces, esperemos encontrarnos en otra oportunidad. Muy buenas noches a todos.